Recibimos a Miguel Bonoso, bienvenido, gracias por estar aquí. Ha traído su libro, Gracias, que Miguel, por es lo que esperarnos. no contó en El Presidente que no fue. Ahí está, a ver, quiero... En No, en Recuerdo El de la Recuerdo de la Muerte, Muerte, en el no dije otro, Recuerdo de la en mi otro favorito. Lo que no dije el libro, ¿no? Sí, A ver, permiso, lo voy a buscar. A ver. Porque lo hice y se publicó justo cuando se cumplían 30 años de Recuerdo de la Muerte. Ahí está, Recuerdo de bien. la Muerte, lo que no dije en Recuerdo de la Muerte, uno de los libros fantásticos que ha publicado y escrito Miguel Bonoso. ¿Se pueden seguir sacando recuerdos de ese Recuerdo de la Muerte, Sí, Miguel? claro, es inagotable. Es inagotable. Es inagotable. Y hoy cobra una vigencia notable también, como usted decía, ¿o no? Bien, ¿Sí? así es. Y bueno, desgraciadamente porque lo que el libro cuenta es precisamente todo lo que está escondido debajo del Estado y todo lo que pervive de las actuaciones autoritarias y de lo que fue la dictadura y de los servicios de inteligencia, etcétera, de lo que pervive en el Estado democrático. Es decir, hay una definición del gran sociólogo italiano Norberto Bobbio Sí. que habla del criptoestado, o sea, del Estado encriptado, ese Estado que no se ve, que está en las sombras y donde confluyen poder político y poder económico y hacen sus porquerías, y esas porquerías son las que los periodistas tratamos de descubrir, a veces a un alto costo. Miguel, claro, ¿qué pasó con el ex canciller Rafael Bielsa? Que él salió a decir que había ganado un juicio porque había... Sí, es sido- verdad. No, Sí, él ha ganado cuéntelo, la por primera instancia. Sí. Hemos apelado Sí. y vamos a seguir apelando. favor. Su juicio por daños y perjuicios, ¿no? Es un juicio por daños y perjuicios porque se considera agraviado moralmente por decir, entre otras cosas, algo que él puso en su currículum vitae Ajá. y que lamentablemente no vimos en su momento. Y ahí me hago una autocrítica. Él fue funcionario, él después de haber estado secuestrado y torturado Sí. en Rosario, no en la Quinta de Funes donde sostuvo que había estado, que no estuvo. Yo No demostré estuvo. que no estuvo Sí. y bueno, y él tuvo que admitir que no había estado. Ujú. Después de eso regresa a la Argentina en el año 1980, Sí. protegido por un discípulo de su abuelo, que era un famoso jurista, Rafael Antonio Bielsa, se llamaba igual que él, Rafael Bielsa, y regresa como funcionario del Ministerio de Justicia de la dictadura militar. Y entonces está bajo la dictadura de Videla, Sí. bajo la dictadura de Viola, bajo la dictadura de Galtieri, e incluso hace trabajos de cooperación en Chile. Claro. Solo que en su currículum, en 1981, dice una cosa que, si no fuera trágica, sería cómica. Dice que trabajó para el Honorable Congreso de la Nación, solo que el Honorable No había. Congreso de la Nación estaba Estaba disuelto. cerrado. Ahora, Había a estado propósito- disuelto por los militares. Sobre el tema del Congreso, aprovecho para preguntarle, usted fue diputado. Digo, Sí, en este contexto de la Argentina, con la clase política en el estado en el que la conocemos, Sí. ¿volvería a ser diputado de la Nación, dirigente, se postularía a otro cargo? ¿Yo? Sí. No creo. No, pienso que no, salvo que fuera, digamos, en fin, que hubiera una circunstancia que me parece a mí que el rol de ser un intelectual crítico en la sociedad es más necesario en este momento que el de ocupar un cargo ¿Cómo público y evalúa este- pelear por un cargo público. ¿Cómo evalúa este momento, Miguel, que estamos ¿Perdón? viviendo? ¿Cómo evalúa este momento que No, estamos viviendo? trágico. Yo ¿Es creo un momento que trágico? No, este es un gobierno. Este es el gobierno que más se ha endeudado, considerando los de la dictadura y los de la democracia. O sea, que nos deja una herencia terrorífica, que cómo se va a levantar, digamos, digo, gane quien gane, o sea, gane Cristina, gane Labaña, gane Sí, Macri. el propio Macri, Sí. gane quien gane, cómo se levanta este muerto, digamos, o sea, acá hay un muerto gigantesco, digamos, y este endeudamiento es un endeudamiento doloso, porque evidentemente la devaluación que se hizo, la famosa corrida cambiaria, esa terrorífica, ¿no es cierto?, en la cual se evaporaron 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares de un saque, y estamos en presencia, digamos, de un acto similar a otros sumamente condenables, como fueron las devaluaciones producidas durante el proceso militar o durante el menemismo, ¿no es cierto? Después me tiene que decir si Macri es bueno, malo, muy malo, pésimo. Pésimo. Ah, pésimo. Macri es ya lo pésimo. calificó. Bueno, ya está. Pésimo. Me ahorró toda la introducción. A ver, chicos. No, y mañana Bonazo va a haber un paro, ¿no? Se dice bueno, que va a tener mucha repercusión y sobre todo en el tema del transporte. ¿Cree que este tipo de medidas gremiales, sindicalistas,
pueden llegar a torcerle el brazo al gobierno, a que vean desde otra perspectiva qué es lo que está sucediendo en el país? Yo creo que no, porque mire, acá vinieron directamente con un proyecto muy concreto que es transferir ingresos desde los sectores más pobres de la población hacia los sectores más ricos y concentrados. Esto ha ocurrido concretamente y por eso vemos que hay un proceso de miserabilización de la sociedad argentina muy grave. Mucha gente se pregunta cómo no explotó todo como en el 2001 todavía. Y yo creo que en gran medida es porque realmente justamente el nivel de destrucción operado sobre la sociedad es tan alto, tan grave, tan hondo, digamos que esto mismo está dificultando una reacción en cadena importante, digamos. Pero tendría que haberla normalmente porque la cantidad de gente despedida que hay y bueno, es muy serio, es muy grave y vuelvo a repetir, pensar que queda una herencia gravísima para quien venga, y vamos a ver cómo lo solucionamos. Por eso yo creo que la gente tiene que involucrarse mucho más en el proceso político. Yo mañana marcharé en el paro junto a los compañeros de la CTA, que, sí, claro. Que es, bueno, de la CTA que dirige Peidrón, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Claramente porque creo que es lo que hay que hacer. La que está enfrentada a Yasky, digamos. Exactamente. ¿Perdón? La que está enfrentada a Yasky, digamos. La que exactamente. La que está enfrentada a Sí, que... No, le voy a contar a Bonazo que él es parte de una generación que quiso cambiar las cosas, quiso hacer una revolución o como quiera llamarlo, quiso cambiar las cosas cuando la Argentina tenía 12% de pobre y el desempleo era cercano al 6%. ¿Qué autocrítica puede hacer como generación? Porque muchas veces se dice que este gobierno u otros de la democracia han hecho, la recuperación de la democracia han hecho muchos desastres económicos y han hecho una república mala, pero en los hechos ustedes quisieron cambiar a un país cuando el país parecía estar mucho mejor que este. La verdad, es una muy buena pregunta porque increíblemente mejor que este. Increíblemente mejor que este. Bueno, yo pertenezco a una generación que efectivamente quería cambiar el mundo y chocó, digamos, contra un proceso autoritario y de militarización de la sociedad que venía desde el año 30 ya, con una estructura de complicidad entre sectores de la clase política y militares. No nos olvidemos la actuación de la Unión Cívica Radical a lo largo de la historia también, que Zavala Ortiz iba en uno de los aviones de la aviación naval que bombardeó el 16 de junio, como lo sabe muy bien acá Pino Solana que está, que hizo la obra de los hornos. Bienvenido, gracias por estar. Gracias por estar aquí. Y nosotros fuimos una generación trágica de alguna manera, porque es la generación que ante la falta de una verdadera respuesta cívica y una conducta cívica de la clase política argentina, que se ha ido degradando todavía muchísimo más, tuvo que salir a la palestra. Por eso es una generación trágica. Si nosotros tuvimos que salir al escenario, digamos, un poco, no porque lo pensáramos así, quiero decir, no era una actitud que subjetivamente lo viéramos así, en la que estoy haciendo un análisis retrospectivo, ¿se entiende? Claro. Pero salimos porque era, digamos, insoportable el vínculo, la complicidad de todo lo que nosotros llamábamos en aquel momento, lo que Irigoyen llamaba el régimen, lo que nosotros podíamos llamar el sistema, ¿no es cierto? El sistema estaba unido. Sí. Y en última instancia siempre es lo mismo. En el viejo temita de la lucha de clases. Claro. Ni más ni menos. Y de la apropiación del trabajo, ¿no es cierto?, de la plusvalía de los trabajadores. En eso Marx sigue teniendo razón. Ni más ni menos. Quiero sumarlo a Pino Solanas en esto y proponerles a ambos, a propósito del paro de mañana, escuchar a la ministra Patricia Bullrich parte de lo que decía hoy en su conferencia de prensa y quiero escuchar sus opiniones. Aceptar ningún tipo de actitud ni de corte de calles o rutas. La ciudad, como siempre, se va a hacer cargo de la Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas federales de los accesos federales, sea Panamericana, sea la autopista Ezeiza y la provincia de Buenos Aires, la autopista La Plata y aquellas que le corresponden. Acá les puedo mostrar un colectivo incendiado. Es el cuarto que ha habido, es decir, que las mafias ya están actuando. Este es el verdadero riesgo país. El verdadero riesgo país son aquellos
que destruyen, queman colectivos porque no aceptan que haya gente que quiera trabajar y colectiveros o empresas que quieran llevar adelante su trabajo. Ya estamos yendo a las terminales y a las cabeceras para garantizarle a la sociedad que no se puede encarar un paro incendiando colectivos para generar caos, miedo y riesgo país. Bueno, la ministra Bullrich dice que el verdadero riesgo país son los que queman colectivos. Bueno, la ministra Bullrich que no hable porque ella también quemaba colectivos, digamos, en su época y después se dio vuelta como una tortilla. Sí. Así que no hable la ministra Bullrich porque es la menos indicada para hablar. Digamos, algunos hemos mantenido la coherencia, la ministra Bullrich se dio vuelta completamente. Se ríe, puede haber cambiado de opinión. Bueno, demasiado. Hay ciertos cambios de opinión que son demasiado drásticos, digamos. Claro. Yo creo que hay que manejarlos de otra manera. ¿Pino? No, ¿Sobre la ministra? Comparto lo que dice Miguel porque era la piba brava en aquel tiempo. Exactamente. Era dura. Bueno, pero ¿cree que ahora puede haber lío mañana? ¿Que los gremios pueden salir a tener algún tipo de maniobra posiblemente desestabilizadora o algo que se parezca o no? Ese es un disparate y es lo que necesita el gobierno, el régimen para deslegitimar el paro de mañana. Esas infiltraciones que han aparecido en estos últimos 2 años y piedras y bolsos con piedras preparados para que los manifestantes los tiren. Yo no creo. Todas esas cosas son cosas que necesita el gobierno para deslegitimar el paro de mañana. Dijo régimen recién, es fuerte. Lo dijo a propósito. Régimen y gobierno, dijo. Sí, está asociado, para mí es un régimen, por supuesto. Que el régimen tenga buenos modales, sea seductor, simpático, etcétera, pero es un régimen que ha manipulado la información y la comunicación como pocos, y un manejo vergonzoso de intervención en la justicia federal penal. Hoy sale a la luz las redes paralelas de espionaje. Se subió al caballo del aparato de inteligencia que hemos denunciado en estos 30 años y que todavía está vigente en la ANFI, se subieron a ese aparato. Para ambos, digo, en esta cuestión de haberle funcionado bien el mecanismo de comunicación, como decía recién Pino, ¿en qué momento empieza a fallarle el mecanismo de comunicación al gobierno para que en las últimas elecciones haya perdido en todas y haya este panorama de un piso que no le alcanza para primera vuelta y parece que para segunda tampoco? Bueno, la realidad evidente de los despidos, la realidad evidente del quiebre de las pequeñas y medianas empresas que no pueden sostener siquiera el costo de los servicios más elementales como la luz, como el gas, los alquileres, la presión impositiva que se ejerce no sobre los especuladores financieros, sino que se ejerce sobre quienes dan más trabajo en la Argentina, que son las pymes. Las pymes son verdaderamente el elemento fundamental que debería crecer y desarrollarse y desplegarse en nuestro país. Y están terriblemente castigadas en sus costos básicos, en sus costos. Yo creo que y son las que más trabajo dan, porque las grandes empresas, eso no significa que se tengan que ir las grandes empresas, nada, sino van a decir, Bonazo dijo ayer que hay que cerrar todas las grandes empresas. No. Las grandes empresas trabajan mucho con robots, trabajan mucho de forma automatizada, trabajan con escaso personal o con personal altamente calificado, pero no emplean gran cantidad de personal. Son las pymes las que dan trabajo. Y nosotros tenemos un problema muy serio. Yo creo que las cifras de desocupación que se están conociendo están por debajo de la realidad. O sea, hay todo un encubrimiento del nivel real de desocupación que tenemos en este momento. Pino quería decir algo. No, yo comparto todo lo que está diciendo Miguel, pero... A mí me llamó la atención lo del régimen, Pino, la verdad me llamó la atención, no sé, lo quiero preguntar a Miguel. ¿Para usted es un régimen lo que estamos viviendo, Miguel, o no? Para mí es un régimen, sí. No, mire, de esto se trata este libro, que quiero que hablemos, no lo quiero que hablemos para que se venda. Quiero que hablemos por una razón. Con este fallo que ha habido del juez Gastón Polo Olivera, juez en lo civil del juzgado 64, por la denuncia que me hace Bielsa hace 5 años y el juicio que me inicia Bielsa, ustedes, yo, Pino, los compañeros, todos estamos en peligro. ¿Por qué?
porque yo pongo cosas que son absolutamente verdaderas y comprobadas, como que Bielsa fue funcionario de la dictadura militar. Y eso está en el currículum de Rafael Antonio Bielsa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Es decir, él fue funcionario en 1980, 1981, 1982, 1983. Eso no sé si transforma a este gobierno, que es malo indudablemente, y la economía, coincidimos todos los de eso. No sé si lo transforma en un régimen, pero bueno, no quiero dejar pasar mi mirada. No, lo que pasa es que quiero decir que es... Me parece muy grave hablar de eso. Sí, bueno, pero digo, no dejemos pasar esto y le digo, ¿sabe por qué? Yo no quisiera que esto quede como una pelea entre Bonazo y Bielsa. Bien, bien. Esto es un ataque a la libertad de expresión. Clarísimo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que finalmente llegaré, si los fallos me resultaran adversos, la Cámara Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que Bielsa tiene buenos amigos como Rosenkrantz, ¿no es cierto? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la famosa CIDH, que fue importantísima en la dictadura, dice que la opinión no es judiciable. Entonces, si los hechos narrados son ciertos, la opinión no es judiciable y así lo garantiza nuestra Constitución. Por lo tanto, este fallo es un fallo inconstitucional y que no agrede a Miguel Bonazo. Esto sería una historia menor, digamos, sería una historia completamente menor. Bielsa versus Bonazo, parece Kramer versus Kramer. No, lo que importa es la agresión a la libertad de expresión, que sí creo que es uno de los valores cívicos fundamentales. Sin libertad de expresión no hay democracia. Y entonces sí se puede hablar de régimen. Hablando de democracia, en el día de ayer hubo elecciones en Santa Fe. El gobierno se lleva 8 derrotas y bueno, parece que los oficialismos se están imponiendo en las distintas provincias. ¿Creen que esto tiene que ver con la situación de la crisis económica? ¿Que a medida que van pasando los meses va a seguir perdiendo el gobierno y hay alguna posibilidad de que Macri desista de ser candidato a presidente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me pregunta a mí? A cualquiera de los dos. No, dale. Sí, porque Pino, le he robado la palabra a No, Pino. querido, por favor. Yo creo que sí, que ya a esta altura tenía que haber volado todo por el aire, que si no ha volado todo por el aire es justamente porque la gente está tan deprimida, tan aplastada, ¿sabes? Que no se dan las condiciones del 2001. Pero no porque no se den las condiciones socioeconómicas del 2001. Claro. Las condiciones socioeconómicas son las del 2001, porque el modelo aplicado, el modelo neoliberal salvaje, es exactamente el del 2001. Perdón, pero volado todo por el aire cuando dice eso es terminar el gobierno antes. Me quedé pensando en eso. ¿Usted cree que debería? No dije que cree que debería haber dije terminado. que Debería haber volado. con estas condiciones, en 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa voló por los aires, digamos, con estas condiciones económicas, con esta situación económica y con esta situación social y política. Lo que quiero decir es que si ahora no ha ocurrido, se debe, entre algunos otros factores que podríamos analizar, a que precisamente hay un nivel de depresión tan grande que ya incluso limita en cierta medida la capacidad de reacción. Por eso es importante, yo creo, para la conciencia de los argentinos el paro de mañana. Responde a una vieja historia del país. Este país ha sido uno de los primeros países en los cuales se dio, digamos, la lucha sindical. Y al margen de las burocracias sindicales y al margen, digamos, de los negocios de los sindicalistas, etcétera, etcétera, esa conciencia sindical de los trabajadores es una conciencia importantísima a mantener, preservar. Pino quería decir algo, ¿no? No, bueno, quiero agregar a lo que está diciendo Miguel. Esta política de tratar de deslegitimar el paro de mañana y tratar de vincularlo a causas totalmente ajenas, son las mismas prácticas que todos los gobiernos dictatoriales y las dictaduras en la Argentina. Yo no voy a hacer la historia, pero yo les puedo contar los últimos 50 años todas las veces que sucedió. No sé si nos va a dar el tiempo. Entonces es vergonzoso. Y en estos tiempos, en lugar de afianzar, superar grietas y afianzar la unidad popular para enfrentar al gobierno de Cambiemos, pues, es la verdad incomprensible que haya tiempo, idea o causa para hacer un ataque a Miguel Bonazo en este libro que es formidable, viene a continuar desarrollando su historia de la muerte. Le quería preguntar a los dos. La Argentina va a tener un PBI per cápita cuando termine el macrismo. Básicamente, la riqueza de los argentinos, eso es el PBI per cápita al final, la riqueza de los argentinos va a volver a los niveles cercanos a 2010, 2009,
o si se quiere a 2008. Algunos dicen que esta será nuestra década perdida en términos de riqueza. Lo que le pregunto a los dos, ¿ustedes creen que la Argentina es un país en decadencia? Bueno, por supuesto que creo que Argentina vive una profunda decadencia. Mejor dicho, la decadencia y la agonía es la de la República neoliberal que se instauró en la Argentina en 1989. Esa República neoliberal venía a multiplicar las fábricas, multiplicar la riqueza, modernizar el Estado, bla, 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 bla. Ninguna república anterior endeudó tanto a la Argentina. Ninguna la empobreció tanto a la Argentina. Ninguna la corrompió tanto a la Argentina. Podemos hacer historia larga de todas estas. Entonces, estamos en problemas serios y creo que estamos en una situación donde, mira, con cualquiera que uno habla, Sí. no te pueden responder si el gobierno termina o no termina. Porque cada semana la degradación política en la Argentina y la degradación económica y social se profundiza. ¿Por qué yo dije régimen? No, esto está armado, es un régimen de nuevo tipo. No hay... Claro, no hay... vamos al régimen, lo comparamos con la dictadura, a mí se me diera la sangre. No, yo no comparo con la dictadura. Se lo digo No, con no. el máximo respeto que le Pero tengo. yo no he comparado con la Bien, dictadura. bien. Estoy diciendo que este es un régimen en democracia. Ese régimen está para cortarle a la Argentina sus posibilidades de nación independiente en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque la han endeudado hasta los huesos y estas medidas de hoy, donde le va a permitir de vuelta al Banco Central, le pide permiso al Fondo Monetario a ver si le permite salir a contener el dólar. El año pasado se fugaron 20 y tantos mil millones, no se fugaron, se fueron normalmente. Una locura es esto y se permite de vuelta. Entonces, esto no es inocente, este es todo un sistema, ¿no es cierto? Persecución a sus dirigentes con causas armadas de manera lamentable en la justicia federal, endeudamiento, destrucción del aparato productivo, de la industria. No, bueno, yo, discúlpeme, no insisto, vuelvo a repetir por una razón mezquina de carácter personal ni para vender libros. Este libro se vendió muy bien solo. No, quiero decir, lo que peligra, y ahí yo creo, comparto que no es la dictadura militar, de ninguna manera. Bien. No, por supuesto que no es la dictadura militar. Pero sí hay una hiperexplosión de los servicios de inteligencia. Por ejemplo, yo estoy hackeado. Claramente, me doy cuenta, digamos, sé manejar la computadora, entonces sé cuando estoy hackeado, por qué estoy hackeado. Claro. Estoy totalmente espiado. No, pero estoy absolutamente seguro. ¿Hizo estoy la escuchado, denuncia además. judicialmente? Escuchado, digamos, y que ¿Hizo hay... la denuncia judicial de que usted... Sí, por supuesto, ante el doctor Casanero, que es un poco lento, digamos. Hace 4 años. Y cuando fui a decirles que el representante de Facebook en la Argentina, doctor Agote, me había reconocido que estaba hackeado, tengo un mail del doctor Agote reconociéndome que mi Facebook está hackeado, me dijo una secretaria del juzgado de Fasanero, pero no lo dijo en sede judicial. Dije, mire, doctora, tampoco Al Capone reconoció en sede judicial la masacre de Chicago, pero la cometió, la perpetró. Claro. Entonces, no todo tiene que pasar por la sede judicial, ¿no es cierto?, para que se sepa. La sede judicial le conviene a algunos, a los que vienen como Bielsa de la familia judicial, que es una familia bastante enfermita. No paran de tirar declaraciones de cada uno. Les quiero pedir un instante para compartir con ustedes información y ya seguimos.